Bien, hermanos, hoy sí llegamos ya al último mensaje de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Estamos estudiando los últimos versículos, Filipenses 4 del 20 al 23. Y la semana pasada habíamos visto sobre esta palabra santo que aparece en el versículo 21 y en el versículo 22. Y decíamos que aunque muchos de nosotros nos resistimos a ser llamados santos por el mal entendimiento, al menos en nuestro contexto de esta palabra santos, sin embargo, la palabra favorita del apóstol Pablo era justamente esta, santos, y era para referirse a los cristianos. Con esta palabra se refería a los creyentes. Él la usa en sus cartas más de 60 veces, y en su mayoría se refiere a cristianos ordinarios, cristianos muy ordinarios. Mira el versículo 21 que dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y el verso 22 dice, todos los santos os saludan. Y podemos observar que por ambas referencias que el término es comúnmente utilizado. Mira, es muy amplio, se refiere a todos los santos, dice en Cristo Jesús, todos los santos os saludan. De hecho, el apóstol Pablo identifica a todas las personas que están en la iglesia de Filipos, los identifica como santos. Ese fue el comienzo, su saludo. Si observamos en Filipenses capítulo 1 y el verso 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así que Pablo coge este término y lo usa en la manera más amplia, más extensa, haciendo referencia, en este caso, a todos los creyentes allí en Filipos. Así que no solamente son los diáconos los que se convierten en santos, no son los pastores o los ancianos, sino todos los creyentes, absolutamente todos los que conforman una congregación pueden llamarse santos. Pablo lo usa de esta manera. Y Pablo llega al final de la carta a los filipenses y le recuerda la identificación que les había dado al comienzo. Al comienzo los comenzó llamando santos y él termina esta carta también llamándoles santos. Y con esto en mente vamos a tratar de comprender entonces la riqueza de estos versículos del 20 al 23 y las implicaciones que esto tiene para nuestras propias vidas. Y la semana pasada habíamos visto dos y lo vamos a hacer resumir muy rápidamente. En primer lugar vimos el carácter de los santos, ¿recuerdan? Y en la misma palabra santo encontramos inherentemente la naturaleza de los santos o el carácter de los santos. Ahí en el mismo significado de esta palabra, porque santo significa apartado, significa estar separado, estar apartado. La Biblia dice que Dios es santo. Lo que significa entonces que Dios está apartado. ¿De qué está apartado? Dios está apartado del pecado. ¿Ves? Lo define como completamente diferente a nosotros. Por eso Dios es otra cosa, ¿no? Eso se llama la alteridad de Dios. Dios es totalmente diferente a nosotros. Él está separado, completamente apartado del pecado. Entonces, ¿qué es un santo? ¿Qué es un santo? Bueno, un santo es uno que ha sido separado del pecado a Dios para propósitos sagrados. Eso es la definición de un santo. Uno que ha sido separado a Dios para propósitos santos. Entonces, cualquiera que esté separado a Dios para propósitos santos, se le puede llamar un santo. Pero veíamos en nuestro texto que hay una visión interesante de aquí del significado de santos, cuando dice en el verso 21, saludad a todos los santos, y mire la última frase, en Cristo Jesús. Es en esta esfera, en la esfera en Cristo Jesús, es donde se lleva a cabo esta santidad. Y esto es algo interesante porque está adicionándose a esta definición de lo que significa santo. Esta es una pequeña frase en Cristo Jesús que Pablo siempre la está usando, ¿no? Y la identifica de alguna manera para hablar de los creyentes. Pero aquí habla algo interesante. Dice, en Cristo Jesús quiere decir que estamos en Cristo.
Que no solamente creemos en Cristo, no solamente creemos que Cristo murió y que resucitó y que se levantó, no solamente creemos que Cristo va a venir, sino que observamos aquí que estamos en Cristo, estamos en una unión con Cristo, hay una comunión con Cristo, estamos unidos a Él. Esto significa en Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Pablo a los Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Está Él implicado en Cristo, está implicado en Cristo. Este tipo de unión de vida es distintivamente cristiana. No, esto no lo ve en ninguna otra religión, ¿ves? En ninguna otra religión, ¿no? Porque no solamente que nosotros aprendemos lo que enseña Cristo, las enseñanzas de Cristo, sino que estamos en Él. Eso no hay en ninguna otra religión. Y Pablo está adicionando ese significado aquí en lo que significa santo. Así que no debería haber ninguna reticencia en nuestro corazón, en nuestra mente, a ser nosotros llamados santos. Si debe haber alguna renuencia a no ser llamados santos, sería porque estamos avergonzados, porque alguien se ha enterado algo que no estamos haciendo nosotros bien. Pero el título es el que merece todo creyente, ¿ves? Ese título es el que merece todo creyente. Incluso los hermanos de Corinto, con todos sus fracasos, con todas sus debilidades y problemas, Pablo se refiere a ellos como santos. Esto ocurre porque esa persona está en Cristo, al poner la fe en la persona y la obra de Cristo. ¿Ves? Y así poseemos entonces la justicia de Cristo y estamos separados del pecado y del dominio del pecado. Así que Pablo, en primer lugar, se goza en recordarles a los hermanos filipenses, como había comenzado diciéndoles santos, se goza ahora en recordarles que son santos, ahora en su despedida. Y creo que Pablo quiere también que nosotros nos hagamos la idea de que nuestra vida debe tener este título, ¿ves? Que ninguno de nosotros debe tener vergüenza de ser llamado santo. En segundo lugar, está la adoración de los santos. Y vimos aquí el versículo 20 que dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y observamos en este versículo, al Dios, dice, y Padre nuestro sea gloria. Es a Él que los santos no deben ser adorados. ¿Ves? Los santos deben adorar. Los santos adoran. ¿Ves? Los santos no son adorados. Los santos no solamente son conocidos por su relación con Dios por medio de Cristo, sino que los santos son conocidos también por su adoración. Aquí están definidos así, porque ellos adoran. Y decíamos que esta es una gran doxología. Este versículo 20 es una doxología que está haciendo el apóstol Pablo. Doxología significa gloria. ¿Gloria a quién? Gloria a Dios. Esta es la gloria que se le atribuye a Dios. Esa es una doxología, gloria que se le atribuye a Dios. Y las doxologías son respuestas a la alabanza a la gran verdad de Dios, a la gran verdad que se ha expuesto, o a la doctrina que se ha expuesto. Entonces vemos que este estallido de doxología en este versículo 20 fue de un corazón que estaba totalmente lleno, porque el apóstol Pablo había expuesto la verdad inaudita de Dios en toda esta carta a los filipenses, ¿ves? Y entonces él utiliza al final esta doxología de alabanza a Dios, de dar gloria a Dios. Esta frase, sea gloria, significa honor, significa alabanza, significa divina adoración. ¿Ves? Es una respuesta adecuada a la verdad, una respuesta adecuada a la doctrina. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y toda esta increíble verdad que el apóstol Pablo ha estado exponiendo en el capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, está fluyendo a través de esta epístola, culmina aquí en el versículo 19 que lo estudiamos, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces solamente la abrumadora comprensión de que todas
sus necesidades se cumplen en Cristo. ¿Qué es lo que entiende el apóstol Pablo? Está liberando, por así decirlo, esa emoción, ese entusiasmo del corazón del apóstol Pablo, dando una alabanza inspirada por el Espíritu en este versículo 20. Entonces vemos que la alabanza siempre es la respuesta adecuada a la doctrina o a la verdad. Y es por eso que cuando adoramos a Dios, dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Ves? En espíritu y en verdad. Entonces muchos podrían tal vez decir que al culto lo llaman el servicio de adoración. Nosotros tenemos así, por eso llamamos esto servicio de adoración. Tenemos en nuestro boletín. Hay demasiada predicación, hay demasiada lectura de las Escrituras, muy poco tiempo para adorar. Nosotros podríamos responder que el tiempo para la adoración es cuando estamos respondiendo a la verdad. ¿Ves? Necesitamos entonces nosotros para adorar a Dios y de la manera correcta y como Él quiere, necesitamos conocer la verdad sobre Él, sobre Dios. Entonces la santidad implica una adoración apropiada, una adoración en respuesta a quién es Dios. ¿Ves? ¿A quién es Dios? Debemos adorar al verdadero Dios según la verdad revelada en las Escrituras. Entonces la búsqueda de nuestra vida debe ser que debemos buscar ser verdaderos adoradores. Es todos, para todos. Entonces debemos perseguir el conocimiento de la revelación de Dios para que podamos adorarlo a Dios en verdad. Porque debemos conocerlo a Él y eso está en las Escrituras. Y el enfoque en la iglesia debe ser ese también. Siempre un enfoque divino, siempre mirando a Dios. Y Pablo añade allí diciendo amén en ese versículo que significa que así sea. Esa es la adoración de los santos. No somos venerados, nosotros adoramos. ¿Ves? No somos venerados, sino que adoramos. Y esa debe ser una forma de vida. Bueno, habiendo entendido entonces el carácter de los santos y la adoración de los santos, vamos al siguiente punto que vamos a ver el día de hoy, 3 puntos más y con eso vamos a finalizar. Este tercer punto tiene que ver con la comunión de los santos, la comunión de los santos. Y fíjate, si leemos el verso 21 y parte del verso 22, la primera frase del verso 22, observamos aquí la comunión de los santos. Dice el verso 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Y luego dice, todos los santos os saludan. Hay mucho saludo aquí, en estos 2 versículos. 3 veces vemos aquí en 3 afirmaciones que se utiliza este verbo saludar. Y en conjunto, si lo observamos en conjunto, se trata de saludarse mutuamente, ¿ves? Se saludan mutuamente. Pero ¿qué significa? ¿Es un simple saludo común, ordinario? ¿Es un simple hola? ¿Es un simple cómo estás? ¿Qué implica este saludo que está señalándonos el apóstol Pablo? Bueno, debemos reconocer que está implícito en estos términos un vínculo de comunión. Un vínculo de comunión en este saludo del apóstol Pablo. Este verbo traducido como saludad o saludan, que utiliza aquí en estos 2 versículos, aunque tiene tantas connotaciones que nosotros ya no usamos, el verbo simple significa hola, pero no como algo seco, no es ese hola seco, no frío, no es eso. Implica afecto, implica un deseo de bienestar por las personas. Ese es el saludo que está dando el apóstol Pablo. Y Pablo entonces les está diciendo a los hermanos, mira, quiero que expresen a todos los santos. Recuerden que esta carta la van a recibir primero los ancianos, los pastores. Entonces les está diciendo, quiero que expresen a todos los santos cuánto yo deseo el bienestar espiritual de ellos. Compartan mi amor, ustedes saben de mi amor, compartan mi amor y la pasión que tengo por el desarrollo de sus vidas espirituales. Díganles que yo estoy preocupado por ellos, díganles que yo me intereso por ellos. Ese es el saludo que está dando el apóstol Pablo, porque no es un simple hola, ¿ves? Está allí involucrado afecto y un deseo de bienestar por las demás personas. Entonces, cuando dice Pablo, saludad a todos los santos,
No está diciendo que saluden de una manera así colectiva tampoco, es decir, dile eso de una manera así general o colectiva. En el idioma original, como lo vemos aquí en la Reina Valera, dice todos, pero en el idioma original no aparece este colectivo todos, sino el adjetivo singular cada uno, dice, cada uno. Y esto es algo interesante en este saludo que está mencionando el apóstol Pablo, porque está denotando que Pablo está denotando individualidad, ¿ves? En el saludo él quiere que haya individualidad. Y aquí está señalando para nosotros que cada santo es digno de preocupación del apóstol Pablo. Él no se está preocupando de los hermanos de una manera general, sino su preocupación es por cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene el cuidado, el afecto del apóstol Pablo, la preocupación, los deseos del apóstol Pablo de bienestar. No es por todos en general, sino por cada uno de ellos. Qué interesante lo que nos muestra aquí el apóstol Pablo. Y esto es algo tremendo en nuestra fe cristiana, ¿sí? Porque nosotros nos amamos unos a otros. Esto es algo monumental, esto es una verdad, es una base del cristianismo, que debemos considerar a los demás como mejores que nosotros mismos. ¿Ves? No hay niveles, no hay estratos, no hay categorías que el apóstol Pablo está mencionando aquí. En el cuerpo de Cristo no hay ninguna categoría, ¿ves? Es solamente el cuerpo de Cristo donde están todos los santos. Y Pablo al hacer esto menciona justamente, hace notar justamente esto, ¿ves? Él está preocupado por cada uno de ellos. Entonces lo que Pablo nos muestra aquí es que este afectuoso deseo por el bienestar espiritual de los santos está incluyendo absolutamente a todos. Bueno, lo hemos conocido un poco el apóstol Pablo en el estudio de sus cartas y vemos que este es el corazón de Pablo. En verdad, esto es lo que él tiene en su corazón. ¿Recuerdan lo que dijo en Filipenses capítulo 2? Dice, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, dice, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Por qué? ¿Por qué señala esto, no? Esta es la comunión que debe haber. Dice, ¿cómo se consigue esto? En el verso 2 dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Es decir, que él tiene la mente de Cristo, deben tener la humildad de Cristo. Ahí está el compañerismo, ahí está la verdadera comunión, ahí está la verdadera comunión. La comunión de los santos es que no estamos elevados el uno sobre el otro, ¿ves? En el momento que nos elevamos el uno sobre el otro se cae esa comunión, no hay cómo tener comunión. Eso lo está señalando Pablo en estos versículos que hemos leído. Un santo no es una superpersona, como lo define el catolicismo a lo que es un santo, una superpersona. Todos somos santos, está señalando la Escritura el apóstol Pablo, y todos somos dignos de ser llamados santos. Y si somos dignos de ser llamados santos por Dios, entonces somos dignos del afecto y el amor de los demás. ¿Ves? Somos dignos del afecto y el amor de los demás. En cualquier estratificación o aislamiento o separación de otros santos es contraria a la intención del Espíritu Santo. Cuando en la iglesia hay personas así que se aíslan, ¿no? Como que él no puede mezclarse con ninguna otra persona, ¿no? Eso es totalmente en contra de lo que el Espíritu Santo nos señala, ¿ves? Eso es justamente la separación, ¿ves? Ese es el aislamiento, eso es poner niveles, eso es poner estratos, eso es poner como categorías. Yo estoy en una categoría superior que los otros hermanos, entonces yo no puedo estar con los otros hermanos. A la orden que da el apóstol Pablo de saludar aquí en el verso 21,
vemos que está dirigido esto, en primer lugar esta carta la van a recibir los líderes, ¿no? Ellos van a recibir esta carta y la orden está para ellos. Por eso les dice, oye, hazle saber a todos los santos que yo estoy preocupado por ellos, que yo deseo el bienestar espiritual de ellos, a cada uno de ellos. Eso es lo que está señalando el apóstol Pablo. Y cuando dice saludad a cada santo en Cristo Jesús, les está diciendo a los pastores, a los ancianos o a los diáconos que están recibiendo esta carta, que deben ir a saludar a los santos en su nombre, pero de una manera individual, asegurándoles que Él tiene amor por ellos, que Él tiene afecto por ellos, que el deseo por ellos es justamente el bienestar espiritual. Bueno, esto es lo que tenía en el corazón el apóstol Pablo, para cada individuo, para cada santo. ¿Ves? Nosotros podemos recordar en Marcos 5:31, donde en medio de la multitud, recuerdan, cuando Jesús estaba ante una gran multitud y Él sintió que una joven había tocado su vestido, su prenda, ¿ves? Siempre tuvo esa sensación de ser tocado, ¿no? Y eso Él sintió de manera individual. Así sucede en la iglesia. No hay estratos, no hay grados, no hay niveles. Todos somos comúnmente santos. Ninguno de nosotros es superior o inferior al otro. ¿No? 1 Corintios 5:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Solo por la gracia de Dios somos lo que somos. Y esto aún hace más evidente en la segunda oración del verso 21, que dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Primero Él les manda el saludo y el afecto a cada santo de los filipenses. Luego Él dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Ustedes saben que Pablo está prisionero en Roma. Y él estaba escribiendo esta carta a los filipenses y él tenía algunas personas alrededor suyos, personas formidables que iban a visitarle al apóstol Pablo allí en la cárcel. Era una casa alquilada. Y él los llama hermanos que están conmigo. Así les dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Y estos hermanos, dice, les están enviando el mismo deseo de bien espiritual, ¿no? Y de preocupación por ellos a cada uno de los filipenses. Estos eran los compañeros específicos del apóstol Pablo, en contraposición a todo lo que se va a mencionar en el versículo 22. Y haciendo un poco, tal vez de fondo, podemos ver que este era un grupo increíble de personas. Por ejemplo, durante su encarcelamiento, ¿quién había ido a visitarle? Timoteo. Timoteo estaba con él. Timoteo estaba con el apóstol Pablo. Él se refiere en su carta en el capítulo 1 y el verso 1, dice Pablo y Timoteo. Justamente le está escribiendo la carta y está acompañándole en ese momento Timoteo. ¿Ves? Ahí estaba Timoteo, era uno de estos hermanos de este grupo. Este era su protegido, este era su hijo en la fe. Era un hombre dotado, un hombre grande, piadoso. Tal vez tenía 30 años, un poco más. Pero sin embargo un hombre único, muy único. También estaba Epafrodito. ¿Recuerdan Epafrodito que estudiamos? Aquel santo piadoso que había sido enviado de los hombres de Filipos. Y conocemos el carácter de este hombre que se menciona al final del capítulo 2 que lo estudiamos. Era un cristiano totalmente devoto, que estuvo cerca de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su propia vida para servir al apóstol Pablo en sus necesidades. ¿Recuerdan? Este era un hombre de los filipenses, pero estaba con él. Era un hombre de sacrificio. Estos eran los que le rodeaban, los hermanos a los que él se está refiriendo, que les envían también saludos. Había otro grupo de hermanos que estaban con Pablo. Filipenses 1:14, mire lo que dice. Aquí están otras personas, otros hermanos, dice Filipenses 1:14, dice, y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que habían predicadores. Habían evangelizadores allí con el apóstol Pablo, ¿ves? Y que se sentían más animados con las prisiones de él para predicar esta palabra, evangelizar a los perdidos.
Y es muy probable que Tíquico y Aristarco también estuvieran allí, cristianos muy conocidos, cristianos nobles. Así los reconocen otras cartas. Hay muchos que sostienen que Lucas también se encontraba allí y que Marcos también estaba allí. Si comparamos todos los datos que tenemos, este es un dúo formidable el que escribió los evangelios de Marcos y Lucas. Mira, tremendos hombres allí alrededor del apóstol Pablo, Marcos y Lucas. Ellos escribieron el evangelio. Y algunos han sugerido que también se encontraba Onésimo. Onésimo también se encontraba allí, el esclavo fugitivo. Recuerdan que corrió, se encontró con Pablo, se convirtió a Cristo y regresó para servir a Filemón. Y otros dirían que se encontraba un tal llamado Jesús Justus que estaba allí. Y hay algunos hermanos sin nombre que también estuvieron allí con el apóstol Pablo. Y el punto es este por el que hemos señalado todos los que se encontraban alrededor del apóstol Pablo. Con todos estos grupos de hermanos, los niveles, la escala, la jerarquía de cristianos se podría haber dado. ¿Qué más? ¿No? Se podría haber dado. Y de nuevo vemos que el apóstol Pablo nunca utiliza niveles, nunca utiliza jerarquías para mencionarlos a cada uno de ellos. Nada, ¿ves? Vemos derribado cualquier supuesto rango y hablamos de nuevo sobre el carácter común de la santidad, de lo que es un santo. Porque Timoteo fue un hombre excepcional, fue un hombre totalmente dotado. Epafrodito, un alma cristiana. Y entre los predicadores de Roma había sin duda algunos hombres muy dotados, extremadamente dotados, y nadie discutiría sobre las calificaciones espirituales de Tíquico y Aristarco, ¿ves? Que habían pasado mucho tiempo con el apóstol Pablo. ¿Y quién podría cuestionar a Marcos y a Lucas, que escribieron en los evangelios? Personajes tan formidables como ellos. Aparecen asociados, ¿ves? Y con hombres como cuáles, como Onésimos, ¿ves? Como Onésimo, con muchos problemas, hombres que ni siquiera están descritos aquí en la Escritura, aparecen ahí juntos con Onésimo. Y todos ellos están reunidos bajo un mismo término. ¿Cómo? El término es hermanos. Pablo se refiere a todos ellos simplemente como hermanos. Entonces, ¿ves lo que es la comunión de los santos? Es un lazo común donde no hay niveles, donde no hay rangos, donde no hay estratos, no había distinciones, no había escarapelas que le hacía, este es líder, el otro no es líder, es otra cosa. No había cintas de colores en el grupo de Pablo, no había rangos, no había nada en el grupo de Pablo. Esta es la identificación común. Los hermanos son santos, nada más. Los hermanos son santos. Y el hecho de que fueran ellos dotados de diferentes maneras no los hace superiores en absoluto a ningún otro hermano. De hecho, el apóstol Pablo, al identificarse, él dijo, yo soy el menor de los apóstoles. Él dijo así, mira, yo soy el menor de los apóstoles. Y en otra epístola, él escribió y dijo, yo soy el primero de los pecadores. Y es sorprendente que el mismo Señor Jesucristo dijo a sus líderes judíos y a sus apóstoles, en Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a ningún hombre. Es decir, no dejes que ningún hombre se pase como superior a la hermandad. Dice, sois hermanos. Y Pablo abre un poco más la ventana hacia nosotros para hacernos entender esto. En el verso 22 nos hace ver esta comunión. Esta comunión dice, todos los santos os saludan. Es como que Pablo envuelve sus brazos alrededor de toda la iglesia romana que estaba ahí. Él estaba en Roma, él era preso en Roma. Todos los que estaban allí, que eran cristianos, el círculo más amplio de cristianos, envían su amor y afecto y sus deseos por bienestar espiritual de los hermanos filipenses. Con esa última frase dice, todos los santos os saludan. Es como que abre y extiende sus brazos y todos los santos de Roma les están mandando este deseo de bienestar espiritual, de preocupación, de atención hacia los hermanos filipenses. Ese es el corazón de la comunión cristiana, ¿ves? Ese es el corazón de la comunión cristiana.
todos somos santos, ninguno superior al otro. Aunque podemos ser diversamente dotados, pero todos somos una hermandad, todos tenemos una comunión, todos somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Ves? Un solo cuerpo en Cristo. Entonces, aquí encontramos que la comunión de los santos, entonces es algo muy simple, es compartir el amor común y el deseo de bienestar espiritual hacia los demás. Eso es la comunión. Así que cuando alguien viene a cantar un solo, el cantante o la cantante no es un solista, es un miembro de un coro. El soldado cristiano no es una figura solitaria, es miembro de un ejército. ¿Ves? Nadie está solo, ¿no? Un erudito no es alguien que está ahí solito y que es un erudito, no, es parte de una clase, es parte de una escuela. El hijo cristiano no es un niño solitario, es miembro de una familia. Un cristiano no es alguien aislado, es parte del cuerpo de Cristo, es parte del equipo. ¿Ves? Esa es la comunión, esa es la comunión. Los santos no son un grupo de personas que existen aisladamente, son poseedores comunes de la vida eterna de Dios y que comparten su amor entre ellos. Esa es la comunión cristiana, eso es lo que hacemos aquí cuando venimos y nos reunimos. Entonces la santidad se caracteriza por estar separado del pecado a Dios para propósitos sagrados por medio de la fe en Cristo. La adoración de los santos es la alabanza divina en respuesta a la verdad y la bendición. Y la comunión de los santos, como hemos visto ahora, es un cuidado mutuo, amoroso y no discriminante, sin niveles, sin estratos. Veamos el cuarto punto que vemos aquí, la alegría de los santos, en el verso 22. Mira, aquí está la alegría de los santos. Dice, todos los santos te saludan, especialmente los de la casa de César. Creo que Pablo, de alguna manera, le encantaba decir esta última frase, especialmente los de la casa de César. ¿Por qué? ¿Por qué le podría haber gustado, encantado al apóstol Pablo decir especialmente esta última frase de la casa de César? Bueno, porque este es el gozo de los santos. Este es el gozo de los santos. Y seguramente te preguntas, ¿cuál es el gozo de los santos? Porque como que no logramos ver en esta frase el gozo de los santos. ¿Cómo es que Pablo se gozó en decir especialmente los de la casa de César? Recuerda Lucas 15 es un gran capítulo, ¿no? Lucas 15 es un gran capítulo. Jesús contó allí una historia sobre una dama que perdió una moneda, ¿recuerdan? Esta mujer buscó todo el día, encontró la moneda, llamó a sus amigas y se regocijó, dice, se regocijó. Luego contó la historia sobre un hombre que tenía ovejas, perdió una de ellas, dejó a las 99 y fue en busca de la perdida y la encontró, llamó a sus amigos y se regocijaron, Luego contó la historia sobre un hombre que perdió a un hijo. Este hombre encontró al hijo, llamó a sus amigos, hizo una gran fiesta y se regocijaron, ¿no?, de que había encontrado a su hijo. Y en Lucas 15 dice que cuando se salva un alma hay gozo en el cielo. Y eso es verdad, nosotros lo hemos aprendido aquí. El tema de Lucas 15 es que el gozo del cielo sobre la salvación de un alma, hay gozo en el cielo. Cuando un alma viene a los pies de Cristo, se arrepiente. Pero ¿cuál es el gozo de los santos aquí en la tierra? Si ese es el gozo en el cielo, en los cielos, ¿cuál es el gozo de los santos aquí en la tierra? Creo que usted lo sabe. El mayor y más alto gozo que tenemos es ver a alguien venir a los pies de Cristo. Ese es el más alto gozo que nosotros tenemos. En Hechos 15 es interesante porque allí encontramos cómo hay el regocijo en el cielo por la salvación de un alma y también el regocijo de los santos aquí en la tierra por la conversión. Mira, vamos a Hechos 15:3, solo para que observemos un texto aquí. Hechos 15:3, está hablando el historiador Lucas sobre Pablo y Bernabé, y dice así, dice ellos, es decir, Pablo y Bernabé, dice ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y dice, contando
la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Por qué tenían tanto gozo todos los hermanos? Bueno, porque ellos estaban contando cómo los gentiles se estaban convirtiendo. Y eso causaba gran gozo por las almas que eran salvadas. ¿Ves? Las almas que son salvadas. Y ahora Pablo sabe qué gozo traerá esto cuando él dice en el verso 22 de nuestro texto, dice especialmente los de la casa de César, especialmente los de la casa de César. ¿Por qué? ¿Por qué trae tanto gozo? Bueno, porque Nerón era el César, ¿ves? Y él está diciendo especialmente los de la casa de César. Está mencionando allí a Nerón. Nerón era el César y todo el mundo sabe que Nerón pensaba lo que pensaba acerca de Cristo y de los cristianos. Él era un antagonista, estaba totalmente contrario a los cristianos. Nerón se había creído a sí mismo como si él fuese un Dios y estaba compitiendo con Dios, como un señor competidor, y exigió a todo el imperio romano que le adorara a él como un Dios. ¿Se entiendes? Ahora la casa de César no solamente habría sido su propia familia, ¿no? Cuando dice la casa de César, no es que era César, el emperador romano, su esposa y sus hijos, no. Cuando se refiere a casa, en este contexto está hablando de mucho más, de muchos más que involucraban en la casa de César. Era una palabra para indicar a todos los que estaban en un empleo directo con César. Y en la historia usted puede estudiar y puede observar que hay un grupo muy grande y muy interesante, los que se encuentran de una manera directa, empleados directos en la casa de César. Podemos encontrar allí cortesanos, príncipes, altos personajes, jueces, estaban los cocineros, los que preparaban los alimentos, los catadores, los que probaban para ver si había algún veneno, los custodios, los constructores, gente que asistía en los establos, incluía soldados, los que lideraban, incluía gente que manejaba aún sus asuntos financieros. Todas estas personas que en cualquier sentido eran parte del sistema directo, que hoy en día diríamos los trabajadores del gobierno. Los trabajadores del gobierno, un grupo grande de personas, ¿ves? Todos estos conformaban lo que era la casa de César. Y tal vez debido a que César y toda su empresa era la contraparte directa de Cristo, ellos estaban en contra de Cristo, había una emoción especial, ¿ves? Había una emoción especial en el corazón del apóstol Pablo cuando alguien de la casa de César se convertía en cristiano. Era una alegría. Es como que no podía ser posible. ¿Cómo ahora uno que habita en la casa de César, que era en contra de Cristo, ahora a ese le daba la espalda a esa adoración al emperador y ahora adoraba al Cristo verdadero, no al Dios verdadero? Eso es una gran alegría. ¿A quién se refiere el apóstol? ¿Quiénes son los que se salvaron? ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Bueno, hay dos grupos de los que se salvaron. En primer lugar, están aquellos que habían venido a Cristo en la casa de César desde que Pablo se había convertido en un prisionero allí en esa casa, ¿no? Entonces, cuando Pablo llegó a ser prisionero, después de eso, algunos se convirtieron allí en la casa de César. Recuerden que Pablo fue un instrumento de Dios. Él era un instrumento de Dios. Y usted puede estar seguro que si algún soldado estaba en cadenas atado al apóstol Pablo, oye, ese soldado escuchó el Evangelio, porque lo escuchó al Evangelio, porque Pablo no se quedaba callado. Pablo era de los que hablaban, Pablo era de los que evangelizaban, Pablo era de los que predicaban y enseñaban todo acerca de Cristo. Así que ellos escucharon el Evangelio. Y muchos de ellos vinieron a los pies de Cristo. Fíjese lo que dice Filipenses 1:13, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Recuerdan que estudiamos este texto? Dice, mis prisiones se han hecho patentes. ¿Por qué se hicieron patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás?
Esa era la guardia pretoriana o los soldados romanos. ¿Por qué? En todo el pretorio, en la guardia pretoriana. ¿Por qué se hizo patente sus prisiones? Porque esos prisioneros que iban a estar con él escuchaban el evangelio. Y muchos de estos se convirtieron. Ellos iban para vigilarlo a Pablo, pero ellos salían convertidos. Muchos de ellos salieron convertidos. El Señor hizo la obra, Pablo fue el instrumento. ¿Ves? Él estaba encadenado, pero la palabra de Dios no estaba encadenada. Y eso es lo que hacía Pablo y predicaba. No podían escaparse de escuchar el mensaje del evangelio. Y el resultado fue que la gente entonces venía a Cristo de esta guardia pretoriana. Así que algunos de la casa de César que se pueden regocijar son soldados convertidos, y otros escucharon la palabra, también eran parte de servir en la casa de César. Pero hay algo más aquí también, el otro grupo. No hay razón para asumir que no incluye también a las personas que eran cristianos antes del encarcelamiento de Pablo. Pablo fue llevado a Roma y fue en ese momento encarcelado, pero antes de que él llegara, en el momento de que él sea encarcelado, ya había hermanos convertidos allí, ya estaban en una iglesia allí en Roma. El evangelio había llegado a Roma y muchos habían llegado a conocer ya a Cristo. ¿Ves? Hay un erudito creyente y erudito en el Nuevo Testamento que se llama Lightfoot, y él hace un estudio extraordinario de los cristianos en la casa de César. Y él está estudiando todo tipo de listas que han sido descubiertas arqueológicamente, que dan nombres de personas que estaban en la casa de César, que eran parte de este grupo que trabajaban en la casa de César. Y han tomado los nombres de todas estas listas, y este erudito encontró sorprendentemente muchos paralelos en la lista de los trabajadores del gobierno con la lista de Romanos 16. Con la lista de Romanos 16. ¿Recuerdas cuando Pablo estaba escribiendo la epístola a los romanos? Allí en el último capítulo 16, él menciona a muchas personas que le ayudaron de los romanos. Y muchos de esos nombres aparecen en las listas de la casa de César. De hecho, este erudito concluye que Romanos 16 se debería estudiar a la luz de estas listas, de estos hombres que estaban allí, y que entre los nombres que mencionan, que estaban en las listas encontradas, con los que menciona Pablo en Romanos 16, está amplias. Menciona Pablo muchísimos nombres, pero los que coinciden está amplias. Está Apeles, Estaquis, Rufus, Hermes, Trifena, Trifosa. Bueno, son nombres raros. Creo que no le pondríamos estos nombres a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Pero eran creyentes y mujeres creyentes, ¿no? Eran parte de la casa de César. Aunque tenemos aquí algunas personas que se convierten entonces fuera de la casa de César, y cuando Pablo había sido prisionero, y están otros que ya habían sido convertidos, como tenemos aquí mencionados. Pablo está uniendo a todos estos dos grupos en este último versículo y dice: todos los cristianos en la casa de César, dice, envían su amor, envían su afecto, envían su preocupación. Díganles que están preocupados por su bienestar espiritual. Qué increíble el apóstol Pablo, ¿no? Reúne a todos estos cristianos, ¿no? Es emocionante. Y cuán emocionante es mencionar los de la casa de César, especialmente, dice, los de la casa de César. Especialmente porque era el enemigo número uno de Cristo, ¿ves? Este era el enemigo número uno de Cristo. Y sin embargo, había cedido su casa muchas almas a Cristo. No había podido hacer nada, ¿ves? Ahí estaba Cristo conquistando a aquellos emperadores en su propia casa. El Galileo que fue crucificado había comenzado a gobernar espiritualmente los gobiernos del mundo, porque comenzó con la casa de César. Y sorprendentemente esto trae gozo. ¿Ves? Aquí hay gozo. Y Pablo tiene gozo cuando dice eso, especialmente los de la casa de César. ¿Ves? ¿Cuál es el gozo de los santos? El gozo de los santos entonces es sumar a las filas, adicionar a las filas. Cuando alguien viene a los pies de Cristo hay gozo entre los creyentes. Uno más ha venido a la casa de Dios porque Cristo los ha salvado.
Ese es el gozo, ¿ves? Ese es el gozo de los santos, es ver que uno es ganado a Cristo para la causa de Cristo. Una persona es salvada para la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque son sacados de la fosa de la oscuridad, de las profundidades del pecado, y ha sido rescatado a nueva vida. Y eso es un gozo grande que trae, no solamente al día del rescatado, sino de toda una congregación creyente, de los santos verdaderos, se gozan. Y finalmente vamos a ver el recurso de los santos, Y está en el verso 23, este es el último versículo, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Está claramente, por lo que escribe Pablo aquí, es que nosotros los santos necesitamos algo. Necesitamos desesperadamente algo. ¿Qué es lo que necesitamos? Gracia. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Si hay algo que necesitamos desesperadamente, es justamente gracia. Es verdad que tú y yo ya tuvimos gracia en el momento en que Dios nos salvó por medio de la obra de Cristo. La gracia era el favor inmerecido de Dios, o el merecido amor benévolo de Dios a nosotros en Cristo que nos redimió. Esta vez es lo mismo. La gracia fue el punto de partida para nosotros, porque comenzó así nuestra redención, nuestra salvación, porque Dios nos perdonó en Cristo Jesús, perdonó nuestros pecados en la muerte de Cristo Jesús. Es verdad, esta es una verdad. Comenzamos, nuestra vida fue con gracia, no había otra manera de ser salvos, si no era la gracia de Dios allí viniendo a nosotros. Pero no es el fin de la gracia, ¿ves? Comenzó allí. Ese es el comienzo de la gracia, pero todavía necesitamos nosotros gracia, tanto como la recibimos al comienzo. Hoy en día necesitamos gracia. No merecemos ser salvados. No merecemos que el Señor nos proteja y nos guarde. Debemos entender esto, porque no somos más dignos el día de hoy. No somos más dignos el día de hoy de nuestra salvación. No somos más dignos. ¿Ves? No somos más dignos. De manera que somos hoy en día sostenidos por la gracia de Dios. Si estamos vivos, todavía somos sostenidos por la gracia de Dios, tal como lo fuimos en el día de nuestra salvación, en el momento en que Dios nos salvó. Es por la gracia por la cual nuestra vida entera existe. Es la gracia de Dios. Y es por eso que dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, y dice, en la cual estamos firmes. Mira, por la fe entramos a esta gracia, y Pablo está hablando de un tiempo presente, estamos firmes, está hablando del tiempo presente, está hablando de que él está viviendo en esa gracia, vivimos en la gracia, ¿ves? Que la necesitamos. Que no solamente la gracia fue al comienzo en nuestra salvación, sino que la necesitamos todos los días. Pablo dice, en la cual estamos firmes, es decir, vivimos en ella, que nuestra vida está gobernada por esta gracia. ¿Ves? La gracia nos guía, nos mantiene, somos fortalecidos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Somos santificados porque hay gracia de Dios. ¿Ves? Somos habilitados por la gracia de Dios. Si Dios nos diera solamente lo que nosotros merecemos, y ahora que somos cristianos, recibiríamos lo que merecemos, bueno, ¿qué mereceríamos entonces? Condenación al infierno, ¿ves? Condenación en el infierno. Es la gracia constante del perdón, es la gracia de la fuerza que habilita, la gracia del consuelo que nos da, la gracia de la paz, del gozo, de la valentía, de la revelación, dando la instrucción. Mira, todo es gracia. Él nos está dando esta gracia. Todo el tiempo estamos dependiendo de la gracia. Entonces Pablo comenzó deseándoles gracia en el capítulo 1, verso 2, y él termina también deseándoles gracia otra vez. Termina deseándoles gracia. Y ahí está el círculo completo.
que la gracia del Señor Jesucristo, dice, sea con todos vosotros. Y aquí hay algo interesante, porque la Reina Valera dice así, ¿no? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, pero en otras versiones, dice el verso 23, dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Con vuestro espíritu. Y la NBI dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. La Reina Valera no reconoce esta palabra espíritu, ¿no? Estos son escritos más antiguos. Nos quedaríamos con lo que dice espíritu, y es interesante porque ¿qué quiere decir con espíritu el apóstol Pablo cuando dice esto? Cuando dice espíritu, se está refiriendo a su persona, al interior de esa persona, al verdadero yo, al verdadero tú, ¿no? Que conozcas en plenitud de esta gracia, esa gracia purificadora, esa gracia santificante, que la conozcas en el interior. O sea, el interior de todo hombre debe conocer esto. Eso es lo que desea el apóstol Pablo. Cada epístola que Pablo escribió termina de la misma manera. Primera y segunda carta a los Corintios, carta a los Efesios, a los Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Cada una de estas cartas termina con el deseo de que la gracia de Cristo sea suya. ¿Por qué? Porque la vida continúa. Necesitamos esta gracia. Y la vida de nosotros, los cristianos, depende solamente de la gracia de Dios, de ese amor benévolo de Dios, ¿no? Es un amor benévolo no merecido de Dios a un pecador indigno como nosotros. Y Pablo dice que su anhelo por ellos es que puedan experimentar esa plenitud de esta gracia. Experimenten, ¿no? Internamente ustedes este es el recurso de los santos. Este es el recurso que Dios nos ha dado. Este es el recurso de los santos, la gracia interminable, la gracia que viene todos los días, ¿ves? Que viene de parte de Dios. ¿Y de quién es esta gracia específicamente? Sabemos que viene de Dios, pero es la gracia del Señor Jesucristo, como dice nuestro texto. ¿Ves? ¡Qué gran declaración! Porque Cristo es el tema de toda esta carta a los Filipenses. Si usted cuenta las veces que se repite el nombre de Cristo, son como 40 veces. En estos 4 capítulos se repite el nombre de Cristo. Este es el corazón de toda la carta, es el centro de esta carta, es Cristo. Pablo comenzó describiéndose a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, así como soy un esclavo de Jesucristo. Él se dirige a los cristianos como santos en Jesucristo. Cuando se refiere a su encarcelamiento, él dice, mis lazos están en Jesucristo. Cuando habla de la vida, dice, para mí el vivir es Cristo. Cuando habla de la muerte, dice, para mí el morir es Cristo. Cuando exhorta a la gente a que sea piadosa, dice, oye, toma el ejemplo de Cristo, toma las actitudes apropiadas. Cuando se habla de tener la mente, que dice, ten la mente de Cristo. Cuando habla de opciones y deseos y esperanzas, dice que todo se debe construir sobre la confianza de Cristo. Cuando habla de gozo, habla del gozo de Cristo. Cuando habla del poder que estudiamos, habla del poder de ¿quién? El poder de Cristo. Cuando habla del conocimiento y a la comunión, entonces está hablando del conocimiento de Cristo y de la comunión de sus sufrimientos que debemos nosotros anhelar. Cuando él está buscando la esperanza eterna y la gloria, dice que él busca a Cristo cuando él está buscando eso. Cuando él habla de la suficiencia, dice, oye, debes tener la suficiencia de Cristo. Siempre está hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo en esta carta. Cuando él dice, saluden a cada santo, dice, ¿cuál es el saludo? Es en Cristo. Y luego dice, ustedes deben depender ¿de qué? De los recursos ¿de qué? De esta gracia, también es en Cristo. ¿Ves? Aún la gracia es en Cristo. Qué interesante. Toda nuestra vida es Cristo. Pablo lo habla así, ¿no? Llamados por Cristo, salvados por Cristo, tener la mente de Cristo, servir de la manera como Cristo sirvió, llegar a ser como Cristo. Ese es el mensaje que Pablo ha dado aquí en toda esta carta a los filipenses. Ser como nuestro Redentor, ser como nuestro Señor Jesucristo. Somos santos. Así nos ha definido bien el apóstol Pablo. Somos santos.
Aún no somos todo lo que deberíamos ser, ¿verdad? No somos todos los santos que deberíamos ser. Pero estamos moviéndonos para llegar a ser como aquel que nos llamó a ser santos. Amén. Oremos. Gracias, bendito Señor, por todas las verdades y los principios que nos has enseñado a través de toda esta carta. Son tan abrumadores, tal vez muchos ni los recordamos, Señor, y con otros estamos tal vez todavía pensando, meditando, siendo transformados. Padre, apodérate, que nuestra mente esté apoderada de estos principios. Su Espíritu Santo pueda usar todo esto que hemos estudiado, que hemos aprendido de esta carta del apóstol Pablo. Esos principios estén en nuestros corazones. Y no nos dejen, seamos imbuidos, Señor, a pensar en ellos, empujados a ser como nuestro Redentor, a ser como nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracias, Padre, por el título que nos das de santos. No lo merecemos en verdad, pero lo aceptamos porque así lo pone el apóstol Pablo. Señor, es como tú nos llamas, Señor, en Cristo Jesús, ser santos. Pero también está la implicación de que nos empujas y pides en nosotros, Señor, que caminemos en esta santidad ante un Dios tan santo que tenemos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Gloria te damos a ti, Señor, a nuestro Señor y a nuestro Cristo, Padre. En Cristo Jesús. Amén.